Tema: sociedades mercantiles. Empecemos por definir lo que es el derecho mercantil. Es la rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Para hacer crecer tu negocio o emprendimiento es importante constituirlo formalmente y con todas las de la ley. Conocer sus diferentes tipos de sociedades mercantiles nos ayudará a elegir la que mejor se adapte a las necesidades de nuestra empresa. ¿Qué son las sociedades mercantiles? En esencia, las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas que se han organizado para combinar sus recursos y esfuerzos en función de un fin común y lucrativo. Esta finalidad mercantil o comercial es precisamente lo que las distingue de las sociedades civiles. El marco normativo bajo el que operan estas sociedades en México está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la que se suman también algunas otras disposiciones legales, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate. Además, las sociedades mercantiles deben realizar sus operaciones siguiendo la normatividad establecida por el Código de Comercio. La sociedad mercantil es una figura jurídica, la cual representa los intereses de sus miembros, pero se crea como un ente separado y distinto de ellos. Esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, limita tanto el riesgo personal de cada uno de los socios, así como sus responsabilidades económicas, legales y también administrativas. La variedad de tipos de sociedades mercantiles que existen permite encontrar una que se adapte a las necesidades de nuestro negocio o nuestro emprendimiento. Características de una sociedad mercantil. Aunque existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, estos comparten algunas características, las cuales son los siguientes. Son una asociación voluntaria formalizada por un contrato social. Tienen como propósito central la obtención de ganancias a través de actos de comercio. Requieren de al menos dos miembros para establecerse, excepto en el caso de la sociedad por acciones simplificada, SAS, que puede constituirse a partir de un solo miembro. Cuentan con una denominación o razón social propia, en la que se indica el tipo de sociedad o sus siglas. También tienen una personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios. También otra de sus características es que se instituyen sobre una serie de estatutos sociales acordados por los miembros y establecidos en el acta constitutiva, las reglas del juego de la empresa. También se fundan sobre un capital social compuesto por las aportaciones de los socios en dinero o en otros bienes. Desde 2011, ningún tipo de sociedad mercantil en México requiere de un monto mínimo de capital para constituirse. Los socios comparten las utilidades o pérdidas que se generan. Y estas también tienen una estructura administrativa y de vigilancia que rinde cuentas a la Asamblea General de Acciones o de Socios.
Los tipos de sociedades mercantiles en México. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, reconoce las sociedades mercantiles, los cuales son la Sociedad Anónima S.A., la Sociedad de Responsabilidad Limitada S.D.R.L., la Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S., la número 4, la Sociedad Cooperativa S.C. Cualquiera de estos tipos puede constituirse como sociedades de capital variable, añadiéndole la razón social, la especificación de capital variable o sus siglas DCV. Esto permite que la capital social pueda aumentarse por aportaciones posteriores de los socios y por la admisión de nuevos socios, o disminuirse por el retiro parcial o total de sus aportaciones. Para que puedas identificar la razón, la sociedad mercantil que se adapte mejor a tu empresa, revisemos brevemente las características de cada tipo. El primero será sociedad anónima. Bueno, este tipo de sociedad mercantil más usada y común en México, la responsabilidad de los socios, que son únicamente capitalistas, es solo por el monto de sus aportaciones. Una particularidad de la sociedad anónima es que en la toma de decisiones las votaciones se rigen por el principio de mayoría, pero en función del porcentaje de capital que representan los socios y no de los votos personales. Y como ejemplo tenemos a la empresa Bimbo S.A. de capital variable y Alpura, sociedad anónima de capital variable. Tenemos a la sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se integra por un máximo de 50 miembros, solamente por socios capitalistas cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Una de sus particularidades es que permite realizar acciones que limiten o amplíen el reparto de utilidades entre los socios. Las sociedades de responsabilidad limitada son idóneas para las pequeñas y medianas empresas, pymes. Y algunos ejemplos de este es Mave México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Sociedad por acciones simplificada. Puede constituirse desde un solo miembro y darse de alta de forma electrónica sin necesidad de un notario público, pero es necesario que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada. La responsabilidad de los socios se limita no solo al pago de sus aportaciones representadas en acciones, no requiere de un órgano de vigilancia. Están diseñadas para micro y pequeñas empresas, por lo que los ingresos totales de una sociedad por acciones simplificada no podrán rebasar los 5 millones de pesos anuales. De lo contrario, deberá transformarse en otro régimen societario. El tope exacto de ingresos se actualiza cada año. Sociedad cooperativa. Requiere un mínimo de 5 socios para constituirse. Pueden adoptarse dos regímenes de responsabilidad de los socios, limitada o suplementada, pero todos los miembros tendrán igualdad esencial en derechos y obligaciones. Se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Se rigen por una regulación especial, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Serán siempre de capital variable
y podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa. Existen tres tipos de sociedades cooperativas, las cuales son de ahorro y préstamo, de producción de bienes y o servicios ordinarias o de participación estatal. También las hay de consumo de bienes o servicios, a partir de un mínimo de 25 socios. Se rigen además por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Deberes y derechos de los socios en una sociedad mercantil. Realizar aportes de capital, sea en dinero o en bienes dentro del plazo previsto en los estatutos. Hacer reembolsos de aportaciones en caso de haber una reducción de capital social o abandono de la sociedad. Ser leales a la sociedad y someterse a la voluntad de la mayoría. Entre los derechos más importantes que tiene un socio o accionista están los siguientes: voz y voto en las decisiones de la sociedad, ocupar cargos, a pedir cuentas a la administración de la sociedad, a participar de los beneficios o ganancias, al reembolso de las aportaciones. Y bueno, los derechos de los socios son generalmente mayores que sus obligaciones, por esto resulta bastante provechoso formar parte de una sociedad mercantil. Construir una sociedad mercantil protege a los accionistas y evita que los riesgos de la empresa te afecten personalmente, así que si deseas tener tu negocio legal y organizado, empieza por estudiar y analizar cuál es el mejor tipo de sociedad según tus condiciones. Por su atención, muchas gracias.